El bosque olía a pino húmedo y descomposición, un aroma que había aprendido a amar en mi aislamiento. Mi cabaña se encontraba en el límite del territorio de la manada, lo suficientemente lejos como para poder fingir que el rechazo ya no me dolía, lo suficientemente cerca como para poder seguir oyendo los aullidos en las noches de luna llena. Nunca me llamaban. No lo habían hecho en 3 años. Apreté la frente contra el frío cristal de la ventana y observé cómo la niebla matinal se enroscaba entre los árboles como dedos fantasmales. Mi aliento empañó el dolor y dibujé un pequeño corazón en la condensación antes de borrarlo. Los corazones tontos eran para los lobos que pertenecían a alguien, y yo no pertenecía a nadie. La tetera silbó detrás de mí, aguda e insistente. Me aparté de la ventana y vertí el agua hirviendo sobre las hojas de manzanilla, observando cómo se desplegaban como diminutas bailarinas. Mi madre solía decir que la manzanilla era para la claridad y la calma. Yo necesitaba ambas cosas. La taza me calentó las palmas de las manos mientras la llevaba al porche. Mis pies descalzos caminaban silenciosos sobre las desgastadas tablas de madera. Fue entonces cuando lo oí. Un suave gemido, apenas audible por encima del canto de los pájaros matutinos. Mi corazón dio un salto. Dejé la taza con cuidado y bajé los 3 escalones que llevaban al suelo del bosque, siguiendo el sonido. Detrás de un tronco podrido, medio escondido entre los helechos, lo encontré. Un cachorro de lobo, de no más de unas pocas semanas. Su pelaje negro estaba enmarañado con barro, y sus ojos dorados estaban muy abiertos por el miedo y el hambre. «Oh, cariño», susurré, arrodillándome. La tierra húmeda empapó mi fino camisón, pero no me importó. «¿Dónde está tu madre?», gimió de nuevo, y el sonido abrió una grieta en mi pecho. Conocía esa sensación, la desesperada soledad de ser indeseado, rechazado. Mi naturaleza omega me había vuelto demasiado blanda, demasiado débil para esta manada. Lo habían dejado claro en mi ceremonia de presentación, 3 años atrás, cuando me presenté ante el alfa y los ancianos, esperando ser aceptada, y solo recibí miradas desdeñosas. Nunca sobrevivirá a un desafío. ¿De qué sirve una omega que ni siquiera puede mantenerse firme? El recuerdo aún me quemaba como ácido. Cogí al cachorro con delicadeza, sintiendo su diminuto latido contra mis palmas. Era tan pequeño, tan vulnerable, como yo lo había sido, como seguía siendo, si era sincera conmigo misma. «Ahora estás a salvo», le susurré contra su suave pelaje. «Yo te protejo». De vuelta en casa calenté leche de cabra. Tenía un pequeño rebaño para hacer queso y tener compañía, y le alimenté con un paño empapado en el líquido. Mamaba desesperadamente, amasando mi brazo con sus pequeñas patas. Algo en mi pecho se aflojó, un nudo que no sabía que tenía. Por primera vez en años, me sentí necesaria. Los días se convirtieron en semanas. Cada mañana el cachorro aparecía en el borde del claro, y cada mañana yo le daba de comer. Se hizo más fuerte, su pelaje brillaba y sus ojos resplandecían de confianza. Lo llamé Shadow, aunque nunca lo dije en voz alta. Los nombres tenían poder y no quería maldecirlo con el apego a mí. Debería haber sabido que no debía esperar que esta pequeña alegría durara. Fue un jueves cuando todo cambió. El aire se sentía diferente esa mañana, cargado, eléctrico, como el momento antes de que cayera un rayo. Me desperté con una ansiedad inexplicable. Mis instintos omega gritaban peligro, aunque no veía nada malo. Shadow comió rápidamente, y llevaba mi mente más nervioso de lo habitual, con las orejas girando ante cada sonido. Cuando terminó, no volvió al bosque como siempre. En cambio, se sentó a mis pies y miró hacia el árbol, con un gemido grave en la garganta. «¿Qué pasa, cariño?», le pregunté, siguiendo su mirada. Fue entonces cuando los vi. 4 enormes lobos negros emergieron de las sombras entre los árboles, moviéndose con la fluida elegancia de los depredadores alfa. Eran enormes, fácilmente el doble del tamaño de los lobos normales, con los músculos ondulando bajo el pelaje brillante. Pero no fue su tamaño lo que me dejó sin aliento. Fue la inteligencia de sus ojos y la coordinación con la que se movían. No eran lobos normales, eran cambiaformas, y por el poder bruto que emanaban, eran de alto rango.
Mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente pudiera darse cuenta. Di un paso atrás, mi instinto omega gritándome que me sometiera, que mostrara mi garganta, que me hiciera pequeña e inofensiva. Pero otra parte de mí, la parte que había sido rechazada y había sobrevivido, la parte que había vivido sola durante 3 años, se negó a acobardarse. Me agaché y cogí a Shadow en brazos, sosteniéndolo contra mi pecho como un escudo. O tal vez era él quien me sostenía a mí. Era difícil saberlo. Los 4 lobos se detuvieron al borde de mi claro, con sus ojos dorados fijos en mí, con una intensidad que me ponía la piel de gallina. El más grande dio un paso adelante. Incluso en forma de lobo, pude sentir su autoridad. Era alguien acostumbrado a que le obedecieran, alguien que inspiraba respeto con solo su presencia. La energía alfa irradiaba de él como el calor de una forja. Mis manos temblaban mientras abrazaba a Shadow con más fuerza. El cachorro se retorcía, emitiendo pequeños aullidos, pero no podía soltarlo. Ahora era mi responsabilidad protegerlo, aunque estuviera aterrorizada. Es solo un cachorro, dije, con la voz más temblorosa de lo que hubiera deseado. Estaba hambriento. Solo le estaba ayudando. El gran lobo entrecerró los ojos y durante un horrible instante pensé que iba a atacar. Mi vida pasó ante mis ojos, una existencia corta y solitaria marcada por el rechazo y el aislamiento. ¿Así era como iba a terminar? Despedazada por el delito de mostrar bondad. Pero entonces el lobo hizo algo inesperado. Se sentó. Los otros 3 le imitaron. Sus movimientos estaban sincronizados, como una unidad bien entrenada. Me observaban con esos inquietantes ojos dorados, y de repente me di cuenta de que no estaban allí para atacar. Estaban esperando. No lo entiendo, susurré. El lobo líder emitió un gruñido sordo. No era exactamente un gruñido, sino algo más profundo, más complejo. Shadow respondió con un ladrido alegre, retorciéndose en mis brazos hasta que no tuve más remedio que dejarlo en el suelo. Inmediatamente saltó hacia el lobo grande, que bajó su enorme cabeza para acariciar al cachorro. La ternura del gesto me sorprendió. No se trataba de un ataque, era, tú eres su familia, susurré, comprendiendo por fin. Los ojos del lobo se encontraron con los míos y vi la confirmación allí. Pero también vi algo más, algo que aceleró mi pulso. Curiosidad, evaluación y algo que no podía nombrar. Me recordó la forma en que los depredadores miran a sus presas, excepto que no había hambre en ella, solo interés. Uno de los otros lobos se transformó y la transformación lo recorrió como una onda. Cuando terminó, un hombre se encontraba ante mí, alto, delgado, con cicatrices plateadas cruzando su pecho desnudo y ojos que reflejaban tanto diversión como cansancio. Era más joven que los demás, intuí, pero no menos peligroso. Llevas 3 semanas alimentando al sobrino de Damen, dijo, con un ligero acento que no supe identificar. Cada mañana, a la misma hora, en el mismo lugar. Se me secó la boca. Me habían estado observando todo este tiempo. Lo sabían. Yo no sabía que él pertenecía a alguien. Dije rápidamente, con las palabras saliéndome a borbotones. Parecía perdido y hambriento, y yo simplemente no podía abandonarlo. Lo siento si me he extralimitado. No era mi intención interferir en los asuntos de la manada. El hombre ladeó la cabeza, estudiándome con esos ojos penetrantes. Eres la omega rechazada, la que vive sola. No era una pregunta, pero asentí de todos modos. La vergüenza me encendió las mejillas. Por supuesto, lo sabían. Todo el mundo lo sabía. Mi rechazo había sido público, un espectáculo para toda la manada. Soy Ezra, dijo, señalándose a sí mismo y luego a los demás. Esos son Silas, Rowan y Damien. Señaló a cada lobo por turno, dejando al más grande para el final. Llevamos semanas siguiendo al joven Marcus. Su madre murió en un desafío y él huyó antes de que pudiéramos atraparlo. La información me golpeó como un golpe físico. El cachorro, Marcus, había perdido a su madre. Sabía lo que se sentía al estar solo, al no tener a nadie. No era de extrañar que siguiera volviendo. Ha estado a salvo conmigo, dije, con voz más firme ahora. Me aseguré de ello. Lo sabemos, respondió Ezra,
y algo en su tono me hizo levantar la vista bruscamente. Te hemos estado observando. Lo protegiste de un zorro hace 2 semanas. Ahuyentaste a un coyote el jueves pasado. Para ser una omega que no puede defenderse, lo has hecho muy bien. Las palabras pretendían ser un cumplido, pensé, pero aún así me dolieron. Un recordatorio de lo que era, de lo que me faltaba. Damian se transformó entonces, de forma tan suave y rápida, que apenas me di cuenta antes de que se plantara ante mí con forma humana. Era enorme, incluso como hombre. De hombros anchos, alto, con el pelo negro que le llegaba hasta la mandíbula y un rostro tallado en piedra, con cicatrices que le recorrían los brazos y el pecho, contando historias de batallas ganadas y superadas. Sus ojos, de un intenso color dorado, se fijaron en mí con una expresión que no pude descifrar. ¿Cómo te llamas? Su voz era grave, áspera, como una mezcla de grava y miel. Celeste, susurré. Mi nombre sonaba pequeño en mi boca. Celeste, repitió, y la forma en que lo dijo hizo que algo se agitara en mi estómago. Salvaste la vida de mi sobrino. Habría muerto sin tu ayuda. Negué rápidamente con la cabeza. Solo le di leche. Cualquiera lo habría hecho. No. Damian me interrumpió, dando un paso hacia mí. Me obligué a no retroceder. Aunque todos mis instintos me gritaban que huyera, no cualquiera. La mayoría lo habría abandonado, viéndolo como una carga o una amenaza. Tú elegiste la compasión. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, cargadas de un significado que no comprendía del todo. Detrás de él, los otros 2 lobos también se transformaron, revelando a hombres que parecían tan peligrosos y marcados como sus compañeros. Formaron un semicírculo a mi alrededor, no exactamente amenazante, pero sin duda imponente. Me sentía atrapada, inmovilizada por su atención combinada. Mi naturaleza omega quería que apartara la mirada, que me sometiera, pero hacía tiempo que había aprendido que la sumisión solo invitaba a más dolor. Así que mantuve la mirada de Damien, incluso cuando mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. No quiero nada a cambio, dije en voz baja. Ayudé porque era lo correcto. Ahora puedes llevarte a Marcus. Lo entiendo. Algo brilló en el rostro de Damien. Sorpresa, tal vez, o respeto. Lo dejas ir así como así. No es mío para retenerlo, respondí. Aunque las palabras dolían. Él pertenece a su familia. Durante un largo momento, nadie habló. Los sonidos del bosque llenaban el silencio. El canto de los pájaros, el susurro de las hojas, el murmullo lejano del arroyo. Marcus ladró a mis pies y bajé la mirada para encontrarlo mirándome con esos ojos dorados llenos de confianza. Mi visión se nubló. Lo echaría de menos. Durante las últimas semanas había sido mi única compañía, mi única fuente de alegría. Pero siempre había sabido que este momento llegaría. Nada bueno permanecía conmigo por mucho tiempo. ¿Y sí? Dijo Damen lentamente, su voz interrumpiendo mis pensamientos en espiral. ¿Vienes con nosotros? Levanté la cabeza de golpe, segura de haber oído mal. ¿Qué? ¿Volver a la aldea de la manada como cuidadora de Marcus? Hizo una pausa y luego añadió, como parte de nuestra unidad. El mundo se inclinó. Me agarré a la barandilla del porche para mantener el equilibrio. No lo entiendo. Me han rechazado. La manada no me quiere. La manada, dijo Ezra con una sonrisa afilada, no está aquí. Nosotros sí. Y no estamos sujetos a sus juicios estrechos de miras. Necesitamos a alguien como tú, añadió Rowan, hablando por primera vez. Su voz era más suave que la de los demás, casi gentil, la de alguien que ve el valor de proteger a los débiles. Alguien con compasión. Miré a ambos buscando la crueldad, el engaño, el inevitable rechazo, pero lo único que vi fue sinceridad. Y eso me aterrorizó más que nada. ¿Por qué? La palabra salió entrecortada. ¿Por qué me queréis? Damien se acercó aún más, tanto que podía sentir el calor que irradiaba su piel. Cuando habló, su voz era baja. Solo para mí, porque eres más fuerte de lo que crees, Celeste, y porque a veces los rechazados son los únicos que vale la pena conservar. Sus palabras tocaron algo muy profundo en mi interior, algo que creía muerto hacía mucho tiempo. La esperanza,
una esperanza peligrosa y frágil. Antes de que pudiera responder, se volvió hacia su unidad. Acamparemos aquí esta noche. Mañana volveremos al pueblo. Así, sin más, estaba decidido. 4 poderosos cambiaformas dormirían en mi claro, y por la mañana toda mi vida cambiaría. Debería haber estado aterrorizada. En cambio, mientras veía a Damien coger al pequeño Marcus y sostenerlo con una delicadeza sorprendente, sentí algo completamente diferente. Sentí que tal vez, solo tal vez, me habían visto por primera vez en mi vida. Y mientras el sol se ponía sobre los árboles, pintando el cielo de tonos ámbar y sangre, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que esto era o bien el comienzo de mi salvación o bien mi completa destrucción. Solo el tiempo diría cuál de las dos cosas. La mañana llegó con una niebla tan espesa que apenas podía ver los árboles más allá de mi porche. Apenas había dormido, hiperconsciente de los 4 hombres acampados en mi claro. Su presencia era a la vez reconfortante y aterradora en igual medida. Cada crujido de la cabaña, cada susurro fuera de mi ventana había acelerado mi corazón, aunque nunca se materializó nada peligroso. Cuando finalmente salí, envuelta en un grueso chal de lana para protegerme del frío de la mañana, los encontré ya despiertos. Damien estaba sentado cerca de los restos de la hoguera. Marcus se acurrucaba en su regazo, mientras los demás se movían con silenciosa eficiencia. Ezra despellejaba conejos que debían de haber cazado al amanecer. Rowan revisaba las provisiones y Silas afilaba una hoja de aspecto siniestro. Parecían pertenecer a este lugar salvaje, como si el bosque los hubiera moldeado a partir de sus sombras y raíces. «Buenos días», dije en voz baja, sin querer perturbar la paz. 4 pares de ojos se volvieron hacia mí y luché contra el impulso de volver a entrar. La mirada de Damien fue la que más se demoró, recorriendo mi cabello rubio enmarañado por el sueño hasta mis pies descalzos antes de volver a mi rostro. «Hay café», dijo, señalando con la cabeza una cafetera suspendida sobre el fuego y la carne. «Si tienes hambre». La domesticidad de la escena me sorprendió. Eran guerreros, líderes. Sin embargo, allí estaban, ofreciéndome el desayuno como si fuéramos una manada, como si fuéramos una familia. No estaba acostumbrada a que me incluyeran en nada. Me serví café, fuerte y amargo, tal y como había aprendido a tomarlo, y me senté en los escalones del porche, manteniendo una distancia prudencial. Marcus se soltó inmediatamente de Damien y saltó, subiéndose a mi regazo con pequeños gruñidos de alegría. «Traidora», murmuró Ezra, pero sus ojos reflejaban diversión. 3 semanas y ya es su persona favorita. «¿Sabe quién le salvó la vida?», dijo Rowan en voz baja, mirándome con esos ojos pensativos. «Los animales siempre lo saben». Acaricié el suave pelaje de Marcus, sintiéndome reconfortada por su cálido peso. «Se quedará contigo». «Cuando volvamos, se quedará con la unidad», respondió Damien. «Ahora somos responsables de él. Eso te incluye a ti si decides venir». Ahí estaba esa palabra otra vez, elegir, como si realmente tuviera algo que decir al respecto, como si mi decisión importara. La novedad de eso me hizo sentir un nudo en la garganta. «Necesito entender algo», dije, obligándome a mirar a Damien a los ojos. «¿Por qué una unidad de su rango necesita a alguien como yo? Puedo sentir su poder desde aquí. Todos ustedes son de alto rango. Probablemente los miembros del consejo estén cerca de eso. ¿Qué podría ofrecer yo que ustedes no tengan ya?» Silas resopló, pero fue Damien quien respondió, con expresión seria. «Verás, Marcus es alguien a quien vale la pena proteger. La mayoría lo vería como una carga, un huérfano sin valor». Hizo una pausa y apretó la mandíbula. «Mi hermana, la madre de Marcus, fue asesinada por alguien que pensaba que se había vuelto demasiado débil para merecer su posición. Acababa de dar a luz, era vulnerable, y utilizaron eso en su contra. El dolor en su voz era crudo, apenas disimulado. Entonces comprendí que no se trataba solo de Marcus, se trataba de justicia, de honor, de negarse a permitir que la vulnerabilidad fuera una sentencia de muerte. «No somos como el resto de la manada», añadió Ezra, con un tono más sombrío. «No creemos que la fuerza solo se mida por el dominio y la agresividad.
Hay otros tipos de poder. La curación, la percepción, la compasión. La manada ha olvidado que rechaza lo que no entiende, dijo Rowan, con una voz suave pero inesperadamente firme. Como rechazaron a ti. Las palabras flotaban en el aire brumoso, con una verdad tan afilada como el cristal roto. Conocían mi historia, conocían mi vergüenza y aún así me querían. Me parecía imposible. No sé si podré hacerlo. Susurré, dejando escapar la sinceridad antes de poder evitarlo. He estado sola durante mucho tiempo. Ya no sé cómo formar parte de algo. Damien se puso de pie, desplegando su enorme corpulencia con gracia depredadora. Cruzó el claro con 3 largas zancadas y se detuvo justo debajo de los escalones del porche, colocándonos casi a la altura de los ojos. Tan cerca, podía ver los destellos ámbar de sus ojos dorados. Podía oler el pino y el humo y algo único en él. Ya no estarás sola, dijo, con voz baja y absoluta. Es una promesa, Celeste. Te unirás a nosotros. Serás parte de la manada. Estarás protegida. Serás nuestra. La posesividad de esa última palabra hizo que algo caliente y aterrador se desplegara en mi pecho. Nunca antes había sido de nadie. La idea de pertenecer a esos hombres peligrosos y marcados por las cicatrices debería haberme asustado. En cambio, sentí como si volviera a casa. De acuerdo, susurré. La decisión se tomó antes de que mi mente pudiera reaccionar. De acuerdo, iré. Algo feroz brilló en los ojos de Damien. Triunfo, satisfacción, algo más profundo que no podía nombrar. Entonces nos iremos en 1 hora. Empaqueta lo que sea importante. Nosotros llevaremos el resto. La siguiente hora pasó en un suspiro. Reuní mis pocas posesiones. Ropa, el libro de recetas de mi madre, las pequeñas figuras talladas que mi padre había hecho antes de morir. Todo cabía en una sola mochila gastada. Mi vida se reducía a lo que podía llevar a la espalda. Los hombres desmantelaron su campamento con precisión militar, borrando cualquier rastro de su presencia hasta que parecía que nunca hubieran estado allí. Los observé trabajar, maravillándome de su coordinación, de la comunicación tácita que fluía entre ellos. ¿Lista?, preguntó Damien, apareciendo a mi lado tan silenciosamente que di un respingo. Miré hacia atrás, hacia mi cabaña, el único hogar que había conocido durante 3 años, mi refugio y mi prisión. Marcharme era como saltar al vacío, pero quedarme era como morir lentamente. Al menos así, caería hacia algo en lugar de ahogarme en la nada. Listo, dije, y lo decía en serio. El viaje hasta la aldea de la manada nos llevó casi todo el día. Viajamos en formación, con Silas al frente y Ezra y Rowan flanqueándome. Damien cerraba la marcha con Marcus trotando a sus talones. Me protegían, me di cuenta, manteniéndome a salvo en el centro de su unidad. La idea me hizo llorar. Solo paramos una vez en un arroyo, donde Rowan insistió en que bebiera y descansara. No estás acostumbrada a este ritmo, me dijo con delicadeza cuando intenté protestar. No te esfuerces hasta el agotamiento. Eso no ayuda a nadie. Su amabilidad me conmovió un poco. No estaba acostumbrada a que la gente se preocupara por mis límites, por mis necesidades. En mi antigua vida había sido invisible, olvidable. Aquí me veían. A medida que avanzábamos, el bosque cambiaba gradualmente. Los árboles eran cada vez más altos y viejos, y su copa era tan espesa que creaba un crepúsculo perpetuo. Pasamos por varios marcadores. Reconocí los límites del territorio, postes de advertencia tallados con símbolos de la manada. Mi ansiedad aumentaba con cada uno de ellos. Los recuerdos del rechazo volvían a inundarme. «Quédate cerca», murmuró Damian detrás de mí, tocándome brevemente la parte baja de la espalda con la mano. El contacto me recorrió como una descarga eléctrica. No reacciones a los desafíos. Ahora estás bajo mi protección. Cualquiera que quiera ponerte a prueba tendrá que pasar primero por mí. Esas palabras deberían haberme tranquilizado. En cambio, resaltaron lo peligroso que era todo aquello. ¿Cuántas personas podrían querer hacerme daño simplemente por existir en un espacio que creían que no merecía? Llegamos al pueblo cuando el sol comenzaba a descender, pintando todo con tonos dorados y sombras.
Era más grande de lo que recordaba, con docenas de edificios dispuestos en un caos organizado, humo saliendo de múltiples fuegos y sonidos de vida por todas partes. Los niños jugaban en las zonas comunes, los adultos realizaban diversas tareas y los lobos, en ambas formas, se movían con facilidad y confianza. Había olvidado lo que se sentía al estar rodeado de tanta energía de la manada. Me oprimía la piel, abrumándome demasiado después de años de silencio y soledad. «Respira», dijo Ezra a mi izquierda, con una voz tan baja que solo yo podía oírla. «Estás a salvo, te protegemos». Pero cuando entramos en la aldea propiamente dicha, sentí que nos habían descubierto. Las conversaciones se detuvieron, la gente se volvió. Los ojos nos seguían, me seguían a mí con expresiones que iban desde la sorpresa hasta la hostilidad y el desprecio. Oí los susurros inmediatamente. Esa es la Omega rechazada. ¿Qué hace aquí? La unidad de Damien debe de haber perdido la cabeza. Mis pasos vacilaron. Las viejas heridas se abrieron, frescas y agonizantes. Quería correr, desaparecer, estar en cualquier lugar menos bajo ese peso de juicio y desdén. Damien se movió entonces, acercándose a mí tanto que nuestros brazos se rozaron. Su presencia era un muro de intimidación y poder, su expresión oscura como una tormenta. Los susurros cesaron de inmediato. «Cualquiera», dijo, con una voz que resonó en la zona común, repentinamente silenciosa, «que tenga algún problema con la presencia de Celeste, aquí puede decírmelo directamente. Estaré encantado de discutirlo». La amenaza era inequívoca. Varias personas apartaron la mirada, incapaces de sostener su mirada. Pero vi a otras cuya hostilidad solo se intensificó, que me miraban como si fuera veneno. Continuamos atravesando el pueblo. La burbuja de silencio nos seguía. Cada paso era como caminar sobre fuego. Pero los 4 hombres que me rodeaban nunca vacilaron. Nunca mostraron dudas sobre su decisión de traerme aquí. Nos detuvimos en un gran edificio cerca del centro del pueblo, bellamente construido con madera oscura y piedra, con un amplio porche y ventanas que brillaban con una luz cálida. Era fácilmente 3 veces más grande que mi cabaña, construido para una familia o una unidad. «Este es tu hogar», dijo Damen, abriendo la puerta. «Tu habitación está arriba, la segunda a la izquierda. Tómate tu tiempo para instalarte». Cenamos juntos al atardecer. Me quedé paralizada en el umbral, incapaz de mover los pies. Era real, estaba sucediendo, estaba allí, a punto de vivir con 4 poderosos cambiaformas que me habían elegido por razones que aún no entendía del todo. «Adelante», me animó Rowan con suavidad, poniéndome la mano en el hombro. «Es seguro, te lo prometo». Me obligué a entrar y la puerta se cerró detrás de mí con un suave clic que sonó como el destino sellándose a sí mismo. El interior era cálido y acogedor, con cómodos muebles dispuestos alrededor de una enorme chimenea. Los objetos personales esparcidos por todas partes hablaban de los hombres que vivían allí. Armas colgadas en las paredes, libros apilados en las mesas, un cofre en medio de la habitación. Olía a cuero y a humo de leña y a algo herbal que no pude identificar. Olía a manada, a hogar. Mi habitación era más pequeña de lo que esperaba, pero perfecta. Una cama con gruesas colchas, un escritorio junto a la ventana, un baúl para mis pertenencias. Alguien ya había traído flores frescas, cuyo dulce aroma llenaba el espacio de vida. Me senté en la cama y finalmente me permití llorar, abrumada por todo lo que había cambiado en menos de 24 horas. No eran lágrimas de tristeza exactamente, sino más bien la liberación de años de respiración contenida, de tensión que había llevado durante tanto tiempo que se había convertido en parte de mi esqueleto. Un suave golpe en la puerta interrumpió mi crisis. Me sequé la cara rápidamente, tratando de recomponerme, pero cuando abrí la puerta, Silus me miró y su expresión dura se suavizó ligeramente. «¿Un día difícil?», preguntó, apoyándose en el marco de la puerta. Me reí con lágrimas en los ojos. «Eso es quedarse corto. Empeorará antes de mejorar», dijo con brutal honestidad. «A la gente de aquí no le gustan los cambios y desde luego no le gusta que se cuestionen sus juicios. El hecho de que estés aquí prosperando bajo la protección de Damien
Les obliga a cuestionar todo lo que decidieron sobre ti. ¿Se supone que eso debe hacerme sentir mejor? Pregunté. Su sonrisa era afilada como una cuchilla. No, se supone que debe prepararte. Pero hay algo que ellos no saben. Damien no se equivoca con las personas. Si te eligió para esta unidad, es porque vio algo que vale la pena proteger, y lo que Damien protege, lo conserva. La intensidad de sus palabras me hizo temblar. No quiero causarles problemas a todos ustedes. Demasiado tarde, dijo Silas alegremente. Ya los has causado. Más vale que te comprometas con ello. Se apartó del marco de la puerta, preparándose para marcharse, y luego se detuvo. Por si sirve de algo, me alegro de que estés aquí. Este lugar necesita más gente que se preocupe por los cachorros huérfanos en lugar de solo por el poder y el estatus. Me dejó allí de pie, con sus palabras resonando en mi cabeza como una promesa y una advertencia a la vez. La cena de esa noche fue sorprendentemente normal, o al menos lo que yo imaginaba que era normal. Nos reunimos alrededor de una gran mesa, pasando cuencos de estofado y pan fresco, y por primera vez en años comí con otras personas. Me incluyeron en su conversación con naturalidad, preguntándome mi opinión, riéndose de mis observaciones. Marcus dormía debajo de mi silla, despertándose de vez en cuando para morder mi zapato. Realmente se ha encariñado contigo, observó Damien, mirando al cachorro con algo parecido al afecto. A mi hermana le habría gustado. El comentario quedó suspendido en el aire, esperando con tristeza. Quería preguntar por ella, saber más sobre la mujer que había dado vida a la pequeña criatura que ahora bababa sobre mi pie. Pero la crudeza en la expresión de Damien me detuvo. Algunas heridas eran demasiado recientes para hurgar en ellas. Después de la cena, ayudé a limpiar a pesar de las protestas, necesitando algo que hacer con mis manos. A través de las ventanas, podía ver a los lobos reuniéndose en la zona común. Podía oír los aullidos que comenzaban cuando salía la luna. Noche de carrera en manada. Mi pecho se oprimía por la nostalgia y el miedo. Nunca se me había permitido correr con la manada. Mi condición de omega me hacía indeseable. Pero al verlos ahora, al ver la alegría y la libertad en sus movimientos, lo deseaba desesperadamente. Deberían irse, les dije a los hombres, tratando de ocultar la melancolía en mi voz. No se queden atrás por mí. Esta noche no vamos a correr, dijo Damen con firmeza. Acabamos de regresar de una patrulla de 3 semanas. Esta noche descansamos. Pero vi cómo Ezra miraba hacia la ventana, la nostalgia en la expresión de Rowan. Querían correr para formar parte de su manada y yo se lo impedía. Por favor, insistí. Estaré bien aquí. Marcus me hará compañía. Intercambiaron miradas, comunicándose en silencio. Finalmente, Damien asintió. De acuerdo, pero quédate dentro, con las puertas cerradas. Si pasa algo, cualquier cosa, llámame. ¿Entendido? El tono protector de su orden hizo que mi naturaleza omega quisiera someterse inmediatamente, pero mantuve su mirada. Entendido. Se marcharon en grupo, quitándose las camisetas mientras caminaban, preparándose para transformarse. Observé desde la ventana cómo se transformaban. 4 enormes lobos negros se unieron a las docenas que ya se habían reunido. Incluso entre la manada, destacaban por ser más grandes, más imponentes, más peligrosos, y me habían elegido a mí. La idea seguía pareciéndome imposible, incluso mientras los veía desaparecer en el bosque con los demás. Sus aullidos se unieron a la sinfonía de la canción de la manada que llenaba la noche. Volvía a estar solo, pero, de alguna manera, esta vez era diferente. No estaba aislado, estaba esperando. Y por primera vez en 3 años, alguien volvería. El ataque se produjo 3 días después, en una mañana que había comenzado engañosamente tranquila. Había entrado en ritmo con la unidad, levantándome temprano para ayudar a preparar el desayuno, pasando los días cuidando de Marcus y aprendiendo la distribución del pueblo. Las tardes estaban llenas de conversaciones tranquilas y la extraña comodidad de sentirme incluida. La hostilidad de los demás miembros de la manada no había disminuido, pero con Damien y los demás cerca, nadie se atrevía a actuar abiertamente. Debería haber sabido que eso no duraría. Esa mañana estaba en el mercado.
Marcus estaba acurrucado en un portabebés cruzado sobre mi pecho, donde dormía plácidamente. Rowan había insistido en que lo llevara, diciendo que el cachorro necesitaba socializarse y que yo necesitaba establecer mi lugar en el pueblo. Yo había argumentado que mi presencia solo causaba tensión, pero él me había mirado con esa mirada amable e inquebrantable que significaba que la discusión había terminado. Así que allí estaba yo, examinando las verduras en un puesto regentado por una anciana que había sido fríamente educada, cuando lo sentí. El cambio en el ambiente, la repentina atención centrada en mí como una navaja contra mi garganta. Se acercaron tres mujeres, con movimientos deliberados y depredadores. Las reconocí de inmediato. Eran las hijas de los miembros del consejo, lobas de alto rango que habían dejado claro su desdén por mí desde mi llegada. La líder, una mujer llamativa llamada Vera, con cabello castaño rojizo y ojos crueles, sonrió al detenerse frente a mí. «Mira quién está jugando a las casitas con la unidad de Damien», dijo, con una voz que resonó en todo el mercado. La conversación se detuvo. La gente se volvió para mirar. «Dime, Omega, ¿qué haces exactamente para ganarte el sustento? Imagino que debe de ser agotador atender a 4 guerreros». La insinuación me golpeó como una bofetada. El calor inundó mi rostro, la vergüenza y la ira luchaban en mi pecho. Marcus se movió contra mí, sintiendo mi angustia. «Cuido de Marcus», dije en voz baja, tratando de mantener la voz firme. «Eso es todo. Eso es todo». Vera se rió con un sonido agudo y burlón. ¡Qué noble! La Omega rechazada encuentra su propósito como niñera. Aunque me pregunto cuánto durará eso una vez que se den cuenta de que eres tan inútil en su hogar como lo eras para la manada. Sus compañeras se rieron y otras se unieron a ellas. No todas, pero sí las suficientes como para que la humillación me abrumara en oleadas. Quería correr, esconderme, desaparecer de nuevo en la seguridad del aislamiento, donde al menos mis fracasos eran privados. Pero entonces Marcus gimió y sentí su pequeño cuerpo temblando contra el mío. Tenía miedo porque yo tenía miedo, alimentándose de mi estado emocional. Y de repente ya no pensaba en mi propia vergüenza. Pensaba en un pequeño cachorro que había perdido a su madre, que había estado hambriento y solo hasta que alguien decidió ayudarlo. Pensaba en la hermana de Damien, asesinada por ser vulnerable. Pensaba en todas las personas que alguna vez habían sido consideradas inútiles por no cumplir con la definición de fuerza de otra persona. «Tienes razón», dije, levantando la barbilla para mirar directamente a los ojos de Vera. «No soy fuerte como tú. No puedo dominar ni intimidar. Pero mantuve a Marcus con vida durante 3 semanas cuando, de otro modo, habría muerto. Lo protegí de depredadores que me doblaban en tamaño porque era lo correcto. Así que quizá no sea lo que tú consideras valioso, pero al menos sé lo que es la compasión». El mercado se había quedado completamente en silencio. La expresión de Vera se retorció de rabia, su lobo aflorando a la superficie. Pude verlo en sus ojos. Quería hacerme daño, enseñarme mi lugar por atreverme a responderle. «Pequeña», comenzó, dando un paso amenazador hacia adelante. «Termina esa frase». Una voz grave rompió la tensión como un trueno. «Y verás lo que pasa». Damien se materializó entre la multitud, moviéndose con esa gracia fluida y peligrosa que lo hacía tan aterrador. Su expresión era tranquila, casi agradable, pero sus ojos ardían con una furia apenas controlada. Detrás de él, Ezra, Silas y Rowan formaban un muro de músculos intimidantes y amenaza depredadora. Vera palideció ligeramente, pero se mantuvo firme. Fue irrespetuosa. Se defendió. Damen la corrigió, con una voz engañosamente suave frente a los 3 lobos de alto rango que la acorralaron y humillaron en público. «Es curioso cómo ves eso como una falta de respeto en lugar de cobardía por tu parte. Damien, no puedes hablar en serio». «Sí que puedo», me interrumpió, acercándose a mí hasta que su presencia me envolvió por completo. Su mano se posó en mi espalda baja, un gesto de reivindicación que todos los que miraban entenderían. «Celeste está bajo mi protección. Eso significa que es intocable.
Significa que cualquiera que la amenace, me amenaza a mí. ¿Necesito dejarlo más claro? La amenaza flotaba en el aire, terrible y absoluta. Vera parecía querer discutir, pero ni siquiera ella era tan tonta como para desafiar directamente la autoridad de Damien. Perdería, y todos lo sabían. Esto no ha terminado. Siseó, luego se dio la vuelta y se alejó, seguida por sus compañeras. La multitud se dispersó lentamente y las conversaciones se reanudaron en voz baja. Me quedé paralizada, con Marcus agarrado a mi pecho, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Había defendido mis derechos. Le había respondido a un lobo de alto rango. Y había sobrevivido. ¿Estás bien?, preguntó Ezra, apareciendo a mi lado con preocupación en sus rasgos afilados. Asentí con la cabeza, sin fiarme de mi voz. Todo mi cuerpo temblaba ahora que la adrenalina se estaba desvaneciendo, dejándome vacía y agotada. Vamos, dijo Damian con suavidad, guiándome con la mano para alejarme del mercado. Vamos a casa. Lo dijo con tanta naturalidad, como si yo perteneciera a ese lugar, como si fuera un simple hecho en lugar de una frágil esperanza en la que me aterrorizaba creer. De vuelta en casa me acomodaron en el sofá con té y Marcus, revoloteando como madres gallinas preocupadas a pesar de su apariencia peligrosa. Hubiera sido divertido si no siguiera temblando. No debiste defenderme, dije finalmente, mirando fijamente mi taza. No merezco que te ganes enemigos por mí. Para. La orden de Damien fue tan tajante que levanté la vista inmediatamente. Se agachó frente a mí, con su enorme corpulencia, de alguna manera gentil, mientras me tomaba la mano. Tú mereces ser defendida, mereces ser protegida, y cualquiera que diga lo contrario aprenderá exactamente lo equivocado que está. Tiene razón, añadió Silas desde donde se apoyaba contra el marco de la puerta. Además, hoy no hemos hecho nuevos enemigos. El padre de Vera nos odia desde hace años. Esto solo ha sacado el conflicto a la luz. ¿Por qué?, pregunté, confundida. ¿Por qué os odia? Los 4 hombres intercambiaron miradas y vi que algo pasaba entre ellos. Quizás un recuerdo compartido o una decisión sobre qué revelar. Porque nos negamos a seguir las viejas costumbres, explicó Rowan en voz baja. El Consejo quiere que la manada permanezca aislada, para mantener jerarquías estrictas basadas únicamente en la dominancia. Creemos que la manada necesita evolucionar, valorar diferentes tipos de fuerza. Eso nos ha hecho impopulares en ciertos círculos. Sois rebeldes, dije, empezando a comprender. Ezra sonrió con una sonrisa afilada y peligrosa. Preferimos a los pensadores progresistas, pero claro, rebeldes también vale. Y yo acabo de empeorar vuestra posición, dije con un nudo de culpa en el estómago. Al estar aquí, al ser quien soy, les he dado más munición contra vosotros. No, dijo Damian con firmeza, apretando mi mano con la suya. Nos has dado una razón para luchar más duro. Tú representas todo lo que intentamos proteger. El valor de la compasión, la fuerza y la gentileza, el valor de aquellos que la manada ha descartado. Tu presencia aquí demuestra que tenemos razón. Sus palabras calmaron algo en mi pecho, una necesidad desesperada de propósito y significado. Quizás no estaba aquí solo para ser salvada. Quizás estaba aquí para formar parte de algo más grande, algo que pudiera cambiar la manada para mejor. La idea era aterradora y estimulante a partes iguales. Esa noche, el sueño me eludió. Me tumbé en la cama escuchando cómo se calmaba la casa, los sonidos lejanos del bosque, mis propios pensamientos ansiosos dando vueltas en la oscuridad. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Vera retorcido por el odio y la promesa de violencia. Un suave golpe me hizo sobresaltar. Soy yo. La voz de Damon llegó a través de la puerta. ¿Puedo entrar? Me subí la manta hasta la barbilla, consciente de repente de mi fino camisón y mi cabello suelto. Sí. Entró en silencio, cerrando la puerta tras de sí. A la luz de la luna que se colaba por mi ventana, parecía algo esculpido en sombras y plata. Hermoso y peligroso y absolutamente abrumador. ¿No puedes dormir?, preguntó, sentándose en el borde de mi cama. Negué con la cabeza.
Tenía demasiadas cosas en la cabeza. ¿Quieres hablar de ello? La invitación me sorprendió. En mi antigua vida, a nadie le importaban mis pensamientos o mis miedos. Eran invisibles, como yo. Pero Damien se sentó allí, paciente y presente, deseando saber realmente qué me preocupaba. Tengo miedo, admití, y las palabras salieron a borbotones en la oscuridad, donde me sentía más segura para ser sincera. De Vera, del consejo, de decepcionaros a todos. Tengo miedo de demostrar que todos tienen razón al decir que no valgo nada. De fallarle a Marcus, de que se den cuenta de que traerme aquí fue un error. Damien se quedó callado durante un largo rato, y me pregunté si había hablado demasiado, si había revelado demasiada debilidad. Pero entonces extendió la mano y me colocó un mechón de cabello rubio detrás de la oreja, con un toque suave a pesar de los callos en sus dedos. ¿Sabes lo que veo cuando te miro?, preguntó en voz baja. Veo a alguien que pasó 3 años sola y no se volvió amargada ni cruel. Veo a alguien que ayudó a un cachorro moribundo sin esperar nada a cambio. Veo a alguien que hoy se enfrentó a 3 lobos de alto rango, a pesar de que estabas aterrorizada, porque te negaste a ser menospreciada. Su mano se quedó cerca de mi cara, y sin pensar me incliné hacia su calor. Eres más fuerte de lo que crees, Celeste. Eso es lo que les asusta. No tu debilidad, sino tu fuerza. El tipo de fuerza que no puede ser sometida ni silenciada por la fuerza. El tipo de fuerza que perdura. Las lágrimas me quemaban los ojos. Nadie me había hablado así nunca. Como si importara, como si me viera. No me siento fuerte, susurré. Las personas más fuertes nunca lo hacen, respondió él. Simplemente siguen adelante de todos modos. Entonces se levantó y sentí la pérdida inmediata de su presencia como agua fría. Pero se detuvo en la puerta, mirándome con una expresión que no pude descifrar en las sombras. Duerme un poco, Celeste. Mañana será un nuevo día y lo afrontaremos juntos. Después de que se marchara, me quedé tumbada en la oscuridad. Sus palabras resonaban en mi mente. Juntos. Ya no estaba sola. La idea aún me resultaba extraña, frágil, pero tal vez, solo tal vez, podría aprender a creerla. A la mañana siguiente se produjeron acontecimientos inesperados. Me desperté con voces elevadas en la planta baja. No eran exactamente voces enfadadas, sino intensas. Preocupada, me vestí rápidamente y bajé para encontrar a la unidad reunida alrededor de la mesa con una quinta persona que no reconocí. Era mayor, con mechas plateadas entre su cabello oscuro y un aire de autoridad que hacía que incluso Damien pareciera diferente. Celeste, dijo Damien cuando me vio, con una expresión indescifrable. Este es el anciano Thorne. Ha pedido hablar contigo. Se me encogió el corazón. Los ancianos del consejo no visitaban por motivos agradables. Visitaban para juzgar, para hacer cumplir las normas, para castigar a quienes se salían de la línea. Estuve a punto de huir escaleras arriba, pero Rowan me miró y me hizo un sutil gesto de ánimo con la cabeza. Señorita Celeste, dijo el anciano Thorne con voz grave, pero no desagradable. He oído cosas interesantes sobre usted. Por favor, siéntese. Me senté con las manos apretadas en el regazo, esperando el castigo que fuera a recibir. Tengo entendido que ha estado cuidando del joven Marcus, continuó estudiándome con ojos astutos, y que ayer tuvo un altercado con Vera. No era mi intención causar problemas, dije rápidamente. Solo estaba... Levantó una mano, silenciándome. No estoy aquí para reprenderla. Estoy aquí porque lo que ocurrió ayer reveló algo importante. Tenemos un problema en esta manada, señorita Celeste. Tenemos lobos huérfanos y vulnerables que se quedan atrás porque estamos tan centrados en la fuerza y el dominio que hemos olvidado cómo cuidar de los débiles. Lo miré fijamente, sin entender a dónde quería llegar. La unidad de Damien ha propuesto algo radical, continuó Elder Thorne. Quieren establecer un programa de santuario, un lugar donde los cachorros huérfanos, los lobos heridos y aquellos que luchan por encontrar su lugar puedan recibir cuidados y protección. Te han recomendado a ti para dirigirlo. El mundo se tambaleó. ¿Qué? Tienes un don para cuidar a los demás. El anciano dijo que mantuviste vivo a Marcus cuando debería haber perecido.
Le mostraste compasión cuando el resto de la manada ni siquiera sabía que existía. Ese es el tipo de persona que necesitamos para este programa. Pero yo solo soy, empecé y luego me detuve. ¿Solo qué? ¿Solo un omega? ¿Solo un lobo rechazado? ¿Solo alguien sin valor? Las palabras de Damien de la noche anterior resonaron en mi mente. Eres más fuerte de lo que crees. No tengo ninguna formación, dije en su lugar, tratando de ser práctico, incluso cuando la esperanza revoloteaba peligrosamente en mi pecho. No sé lo que estoy haciendo. Aprenderás, dijo el anciano Thorne con sencillez. Rowan tiene conocimientos médicos. Ezra entiende de combate y defensa. Silas sabe técnicas de supervivencia. Damian inspira respeto. Juntos construiréis algo que puede ayudar a esta manada a sanar. Si estáis dispuestos. Miré alrededor de la mesa a los 4 hombres que habían cambiado mi vida en cuestión de días. Me observaban con expresiones diversas. Damian, intensa y segura. Ezra, desafiante. Silas estaba curioso. Rowan era amable y alentador. Creían en mí. Veían valor donde todos los demás veían debilidad. Y tal vez, solo tal vez, tenían razón. Sí, dije, con la voz cada vez más firme. Sí, estoy dispuesta, quiero ayudar. El anciano Thorne sonrió, y por primera vez desde mi rechazo 3 años atrás, vi aprobación en los ojos de un líder de manada. Bien, comenzaremos los preparativos de inmediato. Bienvenida a tu nuevo propósito, Celeste. Cuando se marchó y la realidad de lo que acababa de aceptar se apoderó de mí, sentí que algo cambiaba en lo más profundo de mi pecho. Era más que aceptación, era una transformación. Ya no era solo la Omega rechazada que vivía en los límites del territorio de los hackers. Me estaba convirtiendo en alguien importante. El santuario tomó forma durante las semanas siguientes, transformando un edificio abandonado en el extremo oeste del pueblo en algo que parecía esperanza hecha realidad. La estructura había sido una vez un albergue comunitario, abandonado a la decadencia, después de que un incendio dañara una de sus salas años atrás. Ahora, con la ayuda de la unidad y el sorprendente apoyo de varios miembros de la manada, se estaba convirtiendo en un refugio. Me dediqué al trabajo con una intensidad desesperada, necesitando demostrar que merecía esta oportunidad. Cada mañana me despertaba antes del amanecer para fregar suelos, reparar paredes y organizar suministros. Rowan me enseñó primeros auxilios básicos y conocimientos sobre hierbas. Sus pacientes instrucciones llenaban los vacíos de mi conocimiento. Ezra me enseñó posiciones defensivas y rutas de escape, insistiendo en que supiera cómo proteger a aquellos que estaban a mi cargo. Silas me ayudó a comprender los marcadores territoriales y las zonas seguras. Su sabiduría práctica era invaluable. Y Damian estaba en todas partes. Una presencia constante que me tranquilizaba y me inquietaba a la vez. Trabajaba a mi lado en un silencio cómodo. Su enorme corpulencia encajaba de alguna manera en los espacios más pequeños mientras reconstruíamos. A veces lo sorprendía mirándome con una expresión que no podía descifrar, intensa y escrutadora, como si estuviera buscando algo específico y encontrando más de lo que esperaba. La tensión entre nosotros crecía como un trueno de verano, pesada y eléctrica, a punto de estallar. «Estás haciendo demasiado», me dijo una tarde, al encontrarme fregando el suelo del vestíbulo principal a gatas, a pesar del cansancio que hacía que me temblaran los brazos. «Necesitas descansar». «Tengo que terminar esto», le respondí sin levantar la vista. «Los primeros llegarán dentro de 3 días. Todo tiene que estar perfecto. No tiene que estar perfecto. Tiene que ser funcional». Se agachó a mi lado. Su presencia era abrumadora en el espacio vacío. «Y tú tienes que estar lo suficientemente sana como para poder ayudarles». «¿Cuándo fue la última vez que comiste?» Hice una pausa, tratando de recordar. El desayuno, tal vez. Los días se habían difuminado en una neblina de trabajo y preocupaciones. Eso es lo que pensaba. Se puso de pie y me ayudó a levantarme. Sus manos se detuvieron en mis brazos, estabilizándome cuando me tambaleé. «Vamos, vamos a comer y luego descansarás».
Eso no es una petición. Algo en su tono, ese matiz de orden mezclado con preocupación genuina, hizo que mi naturaleza omega quisiera someterse inmediatamente. Pero durante estas semanas había aprendido que Damien respetaba cuando me resistía. Cuando mostraba mi propia voluntad, negociaba. Déjame terminar esta sección y luego comeré. Entrecerró los ojos, pero vi cómo se le crispaba la comisura de los labios. 30 minutos, y me quedaré para asegurarme de que realmente paras. Se apoyó contra la pared, tus pas- con los brazos cruzados, observándome trabajar con una intensidad inquietante. Intenté ignorarlo, pero cada movimiento me hacía sentir una punzada de conciencia. Era consciente de mi aspecto. El pelo rubio escapándose de la trenza, ropa vieja manchada de suciedad y pintura, probablemente oliendo a sudor y detergente. No era precisamente atractivo. Sin embargo, cuando levanté la vista, su mirada tenía algo que me dejó sin aliento, algo hambriento y agradecido que no tenía nada que ver con la comida. ¿Por qué estás haciendo esto realmente?, le pregunté, necesitando romper el silencio cargado. Me refiero al santuario. El anciano Thorne dijo que fue idea de tu unidad. Damen se quedó callado durante un largo momento, con expresión distante. Mi hermana, dijo finalmente, con voz áspera. Ella tuvo dificultades después de que naciera Marcus. Complicaciones posparto, dificultades emocionales. Necesitaba ayuda, pero pedirla se consideraba una debilidad. La manada no lo entendía. No quería entenderlo, así que ella sufrió sola hasta que alguien se aprovechó de esa vulnerabilidad. El dolor en sus palabras me hizo sentir un nudo en el pecho. Dejé de fregar y me senté sobre los talones, prestándole toda mi atención. Ella me dijo una vez que se sentía invisible. Continuó, diciendo que sus dificultades no importaban, porque no eran el tipo de problemas que la manada valora. Dijo que deseaba que hubiera un lugar donde ser vulnerable no fuera una sentencia de muerte. Sus ojos dorados se encontraron con los míos, así que estoy construyendo ese lugar en su memoria, para que nadie más tenga que sentirse tan invisible. La comprensión me invadió como una ola. No se trataba solo de Marcus, ni siquiera de cambiar la cultura de la manada. Se trataba de honrar a su hermana, de transformar el dolor en algo significativo. Ella estaría orgullosa de ti, le dije en voz baja, y orgullosa de que Marcus te tenga a ti. Algo cambió en la expresión de Damien. La gratitud se mezcló con algo más profundo, algo que hizo que mi corazón se acelerara. Se apartó de la pared y se acercó a mí, ofreciéndome su mano. Se acabó el tiempo. Vamos a comer. Tomé su mano y el contacto me envió una descarga eléctrica por el brazo. Me ayudó a levantarme con facilidad, pero en lugar de soltarme, su pulgar rozó mis nudillos. El gesto fue pequeño, casi imperceptible, pero me pareció monumental. Celeste, comenzó con la voz más baja de lo habitual. Ahí estás. La voz de Ezra rompió el momento al irrumpir por la puerta. Tenemos un problema. Damien soltó mi mano y su expresión cambió al instante a una de alerta. ¿Qué tipo de problema? Del tipo en el que hay 3 lobos heridos y padres enfadados, exigiendo saber por qué animamos a sus hijos a juntarse con renegados. El tono de Ezra era sombrío. Están en la casa. La cosa se está poniendo fea. Corrimos. Cuando llegamos a la casa principal, se había reunido una multitud. Podía oír gritos, acusaciones lanzadas como armas. Damen se abrió paso entre la multitud conmigo siguiéndole de cerca, y vi inmediatamente lo que había sucedido. 3 lobos adolescentes, 2 chicos y una chica, estaban sentados en nuestro porche, ensangrentados y magullados, pero vivos. Rowan ya los estaba examinando. Sus manos gentiles comprobaban si tenían heridas graves, mientras Silas montaba guardia. Y rodeándolos había al menos una docena de adultos enfadados, entre ellos varios miembros del consejo. Entre ellos estaba el padre de Vera, el concejal Drake, con el rostro morado de rabia. «Esto es lo que pasa cuando se mima la debilidad», le gritó a Damien. «Estos cachorros pensaban que podían hacer frente a una incursión de renegados, porque tu santuario les da una falsa confianza. Ahora míralos. Defendieron la frontera sur,
corrigió Silas con frialdad, contra 4 renegados que estaban explorando nuestro territorio. Estos cachorros derribaron a 2 de ellos antes de que llegáramos para terminar el trabajo. La multitud murmuró, insegura. Era evidente que esa información no se había compartido. Deberían haber informado y haberse retirado, insistió Drake. No haber entrado en combate. No son guerreros entrenados, tampoco son cobardes, dijo la chica, levantando la barbilla a pesar de tener el labio partido. Y estamos hartos de que nos traten como si no valiéramos nada por no ser material alfa. Se me encogió el corazón. Reconocí ese desafío, esa necesidad desesperada de demostrar su valía. Lo había sentido toda mi vida. Drake se volvió hacia la multitud y señaló a los adolescentes heridos. Este es el veneno que esparce la unidad de Damien, animando a los débiles a pensar que son fuertes. Hace que la gente resulte herida. Hace que la gente se canse. La voz de Damien atravesó el caos como una espada. Esa sola palabra tenía tanta autoridad que incluso Drake se quedó en silencio. Estos lobos protegieron nuestro territorio, demostraron coraje e iniciativa. Si están heridos, es porque carecían del entrenamiento adecuado, no porque carecieran de valor. Entonces entrénalos, dijo uno de los padres, una mujer con la preocupación grabada en cada línea de su rostro. Si vas a llenarles la cabeza con ideas de valor, al menos dales las habilidades para sobrevivir. Eso es exactamente lo que pretendemos hacer. Damien respondió, el santuario no solo sirve para proporcionar refugio, se trata de enseñar supervivencia, combate, estrategia, todo lo necesario para prosperar en esta manada, independientemente del rango o la apariencia. Estos 3 acaban de demostrar que es necesario. No puedes decidir la política de la manada sin más, espetó Drake. El consejo aprobó el santuario, dijo la voz del anciano Thorne al salir de entre la multitud. Y ahora voy a ampliar esa aprobación para incluir programas de entrenamiento formales. La unidad de Damien los supervisará con el respaldo total del consejo. Miró fijamente a Drake. A menos que quieras argumentar que proteger nuestras fronteras va en contra de los intereses de la manada. Drake movió los labios en silencio, atrapado por su propia lógica. Finalmente, dio media vuelta y se alejó, llevándose consigo a varios seguidores, pero otros se quedaron, incluidos los padres de los lobos heridos. La madre que había hablado antes se me acercó directamente, con los ojos enrojecidos por el llanto. ¿De verdad les ayudarás? ¿Les enseñarás a ser fuertes? La pregunta iba dirigida específicamente a mí y sentí el peso de docenas de miradas. Me di cuenta de que era una prueba, no solo para el santuario, sino para mí personalmente. ¿Podría el Omega rechazado liderar realmente algo significativo? Pensé en Marcus, en las semanas que había pasado manteniéndolo con vida, gracias a mi determinación. Pensé en haberle plantado cara a Vera en el mercado. Pensé en las palabras de Damien. Eres más fuerte de lo que crees. Sí, dije con voz firme y clara. Les ayudaremos, a todos ellos, a cualquiera que necesite un lugar para aprender, para curarse, para encontrar su fuerza, sea cual sea la forma que adopte. Para eso está el santuario. El rostro de la mujer se descompuso de alivio y me agarró las manos. Gracias, gracias. Otros se hicieron eco de su gratitud, y yo me quedé allí abrumada mientras personas que antes me miraban como si no existiera ahora, me miraban con esperanza y respeto. Era vertiginoso, aterrador y absolutamente transformador. Esa noche, después de que la multitud se dispersara y los lobos heridos fueran atendidos adecuadamente y enviados a casa con sus agradecidos padres, me encontré sola en el porche con Marcus. Había crecido considerablemente en las últimas semanas. Ya no era un cachorro diminuto, sino un lobo adolescente desgarbado que estaba aprendiendo a caminar. «Gran día», dijo Ezra, apareciendo con 2 tazas de té. Me entregó una y se sentó a mi lado, estirando sus largas piernas. «Lo manejaste bien. Estuve aterrorizada todo el tiempo», admití. «Sí, pero no lo demostraste. Eso es lo que importa». Tomó un sorbo, estudiándome con esos ojos agudos. «No eres la misma persona que apareció aquí hace un mes. ¿Eso es bueno o malo?» «Bueno», dijo inmediatamente.
Esa persona estaba sobreviviendo. Esta persona está viviendo. Hay una diferencia. Sus palabras se instalaron en mi pecho, cálidas y afirmativas. Estaba viviendo, no solo existiendo al margen, sino participando realmente en la vida, marcando la diferencia, siendo importante. ¿Puedo preguntarte algo? Dije después de un momento. ¿Por qué yo? ¿En serio? Sé lo que Damian dijo sobre su hermana en el santuario, pero ¿por qué me eligió específicamente a mí para dirigirlo? Ezra se quedó callado, con expresión pensativa. ¿Quieres la respuesta táctica o la sincera? Las dos. Tácticamente, eres perfecta. Eres Omega, por lo que no representas una amenaza para quienes necesitan ayuda. Has experimentado el rechazo, por lo que comprendes su dolor. Mantienes vivo a Marcus, lo que demuestra que puedes asumir responsabilidades. Y estás bajo la protección de Damien, lo que significa que cualquiera que se meta con el santuario, se mete con nosotros. Hizo una pausa y tomó otro sorbo de té. Sinceramente, Damien vio algo en ti el primer día. No sé exactamente qué. No habla mucho de sus sentimientos. Pero lo conozco desde hace 10 años y nunca lo he visto mirar a nadie como te mira a ti. Como si fueras algo precioso y peligroso a partes iguales. Como si fueras importante. Mi corazón dio un vuelco. No lo creo. Sí que lo crees, dijo Ezra con una sonrisa cómplice. Tú también lo sientes. La atracción entre vosotros dos es obvia para todos, excepto, aparentemente, para vosotros mismos. Es divertido, sinceramente, ver a dos personas dar vueltas alrededor de lo que es inevitable. El calor inundó mi rostro. No va a pasar nada. Solo estoy aquí para dirigir el santuario, eso es todo. Claro, dijo Ezra, claramente sin creerme. Sigue diciéndote eso, dijo mientras se levantaba y se estiraba. Por si sirve de algo, yo lo apruebo. Eres buena para él, buena para todos nosotros en realidad. Esta unidad necesitaba a alguien como tú, alguien que nos recuerde por qué estamos luchando realmente. Me dejó allí, con la mente dando vueltas a implicaciones que no estaba preparada para examinar. La atracción entre Damien y yo. La había sentido, por supuesto. Las miradas cargadas de significado, los toques cuidadosos, la forma en que mi corazón se aceleraba cada vez que él entraba en una habitación. Pero había asumido que era solo mi naturaleza omega respondiendo a su presencia alfa. Nada más. Excepto que sentía que era más. Sentía que era reconocimiento, como dos almas dañadas que encontraban algo completo la una en la otra. La puerta se abrió detrás de mí y supe quién era sin mirar. Mi cuerpo respondió a la presencia de Damien como una brújula que encuentra el norte. ¿No podía dormir?, preguntó, sentándose donde había estado Ezra. Demasiadas cosas que procesar, admití. Hoy ha sido un día intenso, concluyó, pero has estado increíble. La forma en que le hablaste a esa madre, la certeza en tu voz, les hiciste creer, les diste esperanza. Sigo teniendo miedo de fracasar. Le confesé que iba a decepcionar a todo el mundo. No lo harás. Su certeza era absoluta. E incluso si tropiezas, estaremos ahí para ayudarte. Eso es lo que significa la manada celeste. No estás sola en esto. Me volví para mirarlo y la intensidad de sus ojos dorados me dejó sin aliento. A la luz de la luna, parecía salido de un sueño, hermoso y peligroso e increíblemente real. Damien, susurré, sin saber muy bien qué le estaba pidiendo. Él extendió la mano lentamente, dándome tiempo para apartarme, y me acarició la cara con la mano. Su tacto era suave a pesar de los callos, reverente a pesar de su fuerza. Eres extraordinaria, dijo en voz baja. Necesito que lo sepas, no por lo que haces o por lo útil que eres, solo por quién eres, por cómo te preocupas, por cómo persistes, por cómo eliges la compasión, incluso cuando el mundo te ha dado todas las razones para ser dura. Eso es extraordinario. Las lágrimas me quemaban detrás de los ojos. Nadie me había hablado así nunca, como si fuera valiosa simplemente por existir. No sé cómo hacer esto, admití. ¿Cómo estar cerca de alguien? He estado sola durante mucho tiempo. Lo descubriremos juntos, dijo. Si eso es lo que quieres. ¿Lo quería? La pregunta me pareció retórica. Por supuesto que lo quería.
Lo quería con una intensidad que me aterrorizaba. Quería esa conexión, ese sentido de pertenencia, esa sensación de ser verdaderamente vista. Sí, respiré. Quiero. Un aullido rasgó la noche. Agudo, desesperado, erróneo. Damien se puso de pie al instante, con el cuerpo tenso y alerta. Otro aullido se unió al primero, luego otro, creando un coro de angustia que me puso la piel de gallina. Algo va mal, dijo, dirigiéndose ya hacia la puerta. Quédate aquí, cierra todo con llave. No abras a nadie más que a nosotros, Damien. Pero ya se había ido, transformándose en medio de la carrera en su enorme forma de lobo y desapareciendo en la noche con una velocidad sobrehumana. Segundos después, Ezra, Silas y Rowan salieron disparados de la casa en distintos estados de desnudez, transformándose todos mientras corrían hacia los aullidos angustiados. Me quedé sola en el porche. Marcus se apretó contra mis piernas, ambos temblando mientras escuchábamos el caos que estallaba en la distancia. Gruñidos, aullidos, los sonidos de la violencia llevados por el viento, los renegados. Me di cuenta con fría certeza de que estaban atacando de nuevo, y esta vez parecía ser algo más que una simple partida de exploración. Esto era la guerra. El ataque duró toda la noche. Una brutal sinfonía de violencia que resonaba en el bosque y en mis huesos. Me quedé dentro, tal y como me habían ordenado. Marcus se aferraba a mis brazos, y ambos nos estremecíamos con cada sonido lejano. Pero quedarme dentro mientras las personas que me importaban luchaban por sus vidas me parecía una cobardía, como abandonar todo lo que había empezado a hacer. Cuando los heridos empezaron a llegar justo antes del amanecer, tomé una decisión. El primero era un joven de apenas 20 años, con el costado desgarrado y sangrando profusamente. Sus amigos lo llevaron al santuario, gritando pidiendo ayuda. Los recibí en la puerta, con mi camisón ya sustituido por ropa más práctica y el botiquín de Rowan en las manos. Llevadlo dentro, ordené, con una voz más firme de lo que me sentía. Acuéstalo en la mesa. Necesito agua limpia, paños para vendajes y que alguien busque a Rowan. Decidle que lo necesitamos ahora mismo. Obedecían al instante, demasiado desesperados como para cuestionar por qué recibían órdenes de una Omega rechazada. Trabajé rápidamente, utilizando todo lo que Rowan me había enseñado, aplicando presión para detener la hemorragia, limpiando la herida, evaluando el daño. Era grave, pero no mortal si lograba mantenerlo estable hasta que llegara la ayuda adecuada. Llegaron más heridos, y luego más. El santuario se llenó de lobos ensangrentados y aterrorizados que no tenían a dónde ir. El centro médico principal estaba desbordado, explicó alguien sin aliento. Necesitaban espacio, necesitaban ayuda, necesitaban a cualquiera que supiera algo sobre curación. Así que yo me convertí en esa persona. Me movía entre los pacientes con Marcus pisándome los talones, con las manos firmes a pesar de que mi corazón latía a toda velocidad. Delegué tareas a los que no estaban heridos. Traed agua, rasgad trapos, sujetad a esta persona mientras le coloco la pierna. Los adolescentes de ayer aparecieron, maltrechos pero decididos a ayudar a pesar de las protestas de sus padres. Podemos hacerlo, dijo la chica con fiereza, mirándome a los ojos. Dinos qué hacer. Y lo hice, porque en ese momento el rango no importaba, las presentaciones no importaban, solo importaba la supervivencia. Solo importaba ayudarnos unos a otros y atravesar la oscuridad hasta que el amanecer trajera alivio. Rowan llegó una hora más tarde, ensangrentado pero vivo. Su presencia fue un alivio tan profundo que casi me derrumbó. Evaluó la situación con rápida eficiencia y luego me agarró del hombro. «Lo has hecho bien», dijo con voz suave y absoluta sinceridad. «Muy bien, yo me encargaré de los casos críticos. Tú ocúpate de las lesiones leves y mantén a todos tranquilos. ¿Puedes hacerlo?» Asentí y nos pusimos en marcha. Él se ocupaba de las heridas mortales y yo de todo lo demás. El santuario se convirtió exactamente en lo que habíamos imaginado. Un lugar donde los vulnerables podían encontrar ayuda, donde aquellos que no encajaban en la estrecha definición de fuerza de la manada podían seguir contribuyendo de manera significativa. La batalla terminó cuando salió el sol,
pintando el cielo de tonos rosados y dorados que resultaban obscenos en contraste con la violencia de la noche. Damien regresó con Ezra y Silas, los tres cubiertos de sangre y agotados, pero vivos. El alivio que me invadió fue tan intenso que tuve que agarrarme al marco de la puerta para mantenerme en pie. Los ojos de Damien encontraron los míos inmediatamente al otro lado del abarrotado santuario, y algo pasó entre nosotros. Reconocimiento, gratitud, algo más profundo que me oprimía el pecho. Empezó a caminar hacia mí, pero un miembro del consejo lo interceptó y le pidió un informe. El deber llamaba. Incluso tras el trauma, volví a mi trabajo y terminé de vendar el brazo de una niña mientras su madre observaba con lágrimas en los ojos. Gracias, susurró la mujer. Gracias por estar aquí, por ayudarla. Para eso estamos aquí, respondí y lo dije con toda mi alma. Los días siguientes transcurrieron entre el agotamiento y la determinación. Los renegados habían sido expulsados, pero no eliminados, lo que significaba que era necesario mantener una vigilancia constante. El santuario seguía lleno de lobos heridos y yo apenas salía, salvo para dormir unas pocas horas cuando alguien me obligaba físicamente a descansar. Al tercer día después del ataque, Elder Thorne volvió a visitarme. Yo estaba en el jardín detrás del santuario enseñando a los adolescentes a identificar hierbas medicinales. Un pequeño momento de normalidad en medio del caos. Celeste, me llamó, acercándose con una expresión que no pude descifrar. Acompáñame. La ansiedad se apoderó de mí a pesar del agotamiento, pero asentí y lo seguí lejos de oídos indiscretos. Caminamos en silencio durante varios minutos antes de que él hablara. El consejo se reunió esta mañana, dijo. Se ha debatido sobre los acontecimientos recientes, sobre el santuario, el programa de entrenamiento y tu papel en todo ello. Se me encogió el corazón. Ya estaba. El inevitable rechazo, el recordatorio de que me había extralimitado, de que alguien como yo no podía importar realmente. El concejal Drake te ha acusado formalmente de extralimitarte en tu autoridad, continuó Thorne. Afirma que pusiste en peligro vidas al ejercer de sanadora sin la formación ni el rango adecuados. Varios otros lo apoyan. Las palabras me golpearon como golpes físicos. Después de todo lo que había hecho, de todas las personas a las que había ayudado, seguían intentando derribarme. Seguían intentando demostrar que no valía nada. Sin embargo, dijo Thorne, cambiando de tono, fue rechazado por una mayoría significativa. La mayoría del consejo y, lo que es más importante, la mayoría de los miembros de la manada cuyas familias ayudaste a mantener, no solo manteniendo el santuario, sino ampliándolo. Quieren que se te reconozca oficialmente como guardiana del santuario con plena autoridad para proporcionar atención médica, formación y refugio a cualquier miembro de la manada que lo necesite. Dejé de caminar, segura de haber oído mal. ¿Qué? Salvaste 17 vidas durante ese ataque celeste. 17 lobos que habrían muerto sin tu intervención. Organizaste el caos y lo convertiste en orden. Transformaste a adolescentes asustados en ayudantes eficaces y demostraste que la fuerza se manifiesta de muchas formas. Sonrió, con una expresión cálida y sincera. La manada lo ve ahora, la mayoría de ellos, al menos. Drake y sus seguidores son una minoría, y su influencia está disminuyendo. No lo entiendo, susurré. No soy nadie. Y una Omega rechazada, que eres la guardiana del santuario, interrumpió Thorne con firmeza. Eres la loba que mantuvo vivo a Marcus, que se enfrentó a Vera, que corrió hacia el peligro en lugar de huir de él. Eres la loba que le recordó a esta manada lo que es la compasión. Eso no es ser nadie, Celeste. Eso es ser una líder. La palabra me golpeó como un rayo. Líder, yo. La Omega, que había sido considerada demasiado débil para importar, demasiado blanda para sobrevivir, ahora era llamada líder por un anciano de la manada. Habrá una ceremonia en 3 días, continuó Thorne. Un reconocimiento formal de tu posición y autoridad. Damien ha insistido en que se te conceda la protección total del Consejo, lo cual ha sido aprobado por unanimidad. Serás intocable, Celeste. Miembro oficial de la manada.
Las lágrimas brotaron de mis mejillas antes de que pudiera detenerlas. Miembro oficial de la manada. Lo que había deseado tan desesperadamente 3 años atrás, la aceptación que había lamentado haber perdido. Ahora se me ofrecía libremente, ganada por mis acciones en lugar de por mi apariencia. No sé qué decir, logré articular entre lágrimas. Di que sí, respondió Thorne con suavidad. Di que aceptarás esta responsabilidad y continuarás construyendo algo que pueda cambiar nuestra manada para mejor. Sí, dije, con voz cada vez más firme. Sí, acepto. La ceremonia, 3 días después, fue diferente a todo lo que había vivido. Toda la manada se reunió en el claro central. Cientos de lobos, tanto en forma humana como animal, creando un mar de cuerpos y energía. Me situé en el centro, con un vestido sencillo que me había dado la unidad. Mi cabello rubio estaba trenzado con flores por las adolescentes que se habían convertido en mis inesperadas ayudantes. El anciano Thorne dirigió el ritual, pronunciando palabras de reconocimiento y aceptación que me inundaron como agua curativa. Cuando preguntó si alguien se oponía a mi nombramiento, Drake se puso de pie, pero también lo hicieron docenas de personas más, ahogando su protesta con su apoyo. ¿Quién habla en nombre de Celeste?, preguntó Thorne, y la pregunta tradicional resonó en todo el claro. Yo, Damian dio un paso al frente, magnífico con su traje de cuero formal, su autoridad innegable. Como líder de la unidad y alfa, reclamo la manada de Celeste, como guardián del santuario y como mía para protegerla. La reclamación posesiva me dejó sin aliento, especialmente cuando sus ojos dorados se encontraron con los míos con una intensidad que hablaba de algo más que del deber. Yo hablo por ella, añadió Rowan, dando un paso al frente como sanador y testigo de su habilidad. Yo hablo por ella, dijo Ezra, con una sonrisa afilada dirigida a Drake. Como guerrero y amigo, yo hablo por ella, concluyó Silas. Como compañero de manada y aliado, 4 voces poderosas me reclamaban, me defendían, y me elegían. El momento me pareció surrealista, como entrar en un sueño que nunca me había atrevido a tener. Entonces está decidido, declaró Thorne. Celeste es reconocida como guardiana del santuario con todos los derechos y protecciones que se otorgan a los cargos designados por el Consejo. Que quien quiera impugnar esto hable ahora o lo acepte como ley. Silencio. Ni siquiera Drake dijo nada, con el rostro morado por la rabia reprimida, pero en última instancia impotente contra la voluntad colectiva de la manada. Bienvenida a casa, Celeste, dijo Thorne, y la manada estalló en aullidos, un sonido de aceptación, de celebración, de pertenencia. Me quedé allí llorando abiertamente mientras Marcus, ahora casi adulto, se apretaba contra mi costado y la unidad me rodeaba en un círculo protector. Era real. Estaba sucediendo. Estaba en casa. La celebración duró hasta bien entrada la noche, pero al final me encontré sola con Damian en el porche del santuario, viendo cómo aparecían las estrellas una a una. ¿Cómo te sientes?, me preguntó en voz baja. ¿Al ser oficial? Surreal, admití, como si fuera a despertar y descubrir que todo había sido un sueño. Es real, me aseguró, buscando mi mano en la oscuridad. Eres real. Lo que has construido aquí es real. Las vidas que has salvado. El cambio que has provocado. Todo es real. Me volví para mirarlo. Este hombre enorme y peligroso que había visto algo que valía la pena proteger en una Omega rechazada. No podría haber hecho nada de esto sin ti. Sin todos vosotros, tal vez, admitió. Pero tú eres la que decidió intentarlo. Tú eres la que se levantó cuando habría sido más fácil quedarse abajo. Todo fue gracias a ti, Celeste. Su pulgar trazó círculos en mi palma. El contacto envió una descarga eléctrica por todo mi cuerpo. La tensión que se había estado acumulando entre nosotros durante semanas parecía a punto de estallar, de transformarse en algo que ninguno de los dos podría revertir. Damian, susurré. Lo que Ezra dijo sobre que me miraras, ¿es cierto? Se quedó callado durante un largo momento, moviendo la mandíbula como si estuviera eligiendo cuidadosamente las palabras. Desde el momento en que te vi abrazando a Marcus,
protegiéndolo a pesar de que estabas aterrorizada, supe que eras diferente, especial. Pensé que solo era respeto, admiración por tu valentía. Se volvió completamente hacia mí, con sus ojos dorados intensos a la luz de la luna. Pero es más que eso. Te has vuelto esencial para mí, Celeste. Para todos nosotros, sí, pero para mí en particular. No puedo imaginar esta manada, esta vida sin ti. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Yo también lo siento, confesé. Esta atracción entre nosotros, como si hubiera estado esperando toda mi vida para encontrarte, incluso cuando no sabía que te estaba buscando. Me sujetó la cara con ambas manos, con un toque reverente. Quiero cortejarte como es debido, de la manera tradicional, con intención y respeto. Te lo mereces. Te mereces a alguien que vea tu valor y lo honre. Sí, respiré un sí a todo eso. Se inclinó lentamente, dándome todas las oportunidades para alejarme, pero yo fui a su encuentro. Nuestros labios se tocaron suavemente, con cuidado, como si ambos temiéramos romper algo precioso. Pero entonces sus brazos me rodearon, acercándome a él, y el beso se intensificó hasta convertirse en algo hambriento, reclamante y absolutamente correcto. Cuando finalmente nos separamos, ambos sin aliento, él apoyó su frente contra la mía. Eres mía, murmuró. Si me aceptas, no como protector o líder de unidad, sino como compañero, como pareja, como la persona que te ve y te elige cada día, soy tuyo. Acepté, sintiendo las palabras como un voto. Y tú eres mía. El vínculo se estableció entre nosotros. No era la conexión forzada del apareamiento tradicional, sino algo elegido, algo ganado a través de la confianza, el respeto y el cuidado genuino. Se instaló en mi pecho como volver a casa, como encontrar la pieza que faltaba y que no sabía que había perdido. Nos sentamos allí durante horas, envueltos el uno en el otro, hablando de todo y de nada, haciendo planes para la ampliación del santuario, compartiendo historias de nuestro pasado, soñando con un futuro que de repente parecía posible en lugar de aterrador. Al acercarse el amanecer, pintando el cielo con tonos de esperanza, me di cuenta de algo profundo. Había pasado 3 años pensando que el rechazo me había destrozado, que haber sido expulsada me había hecho menos, pero en realidad había sido una preparación. Cada noche solitaria me había enseñado a ser autosuficiente. Cada momento de dolor había construido compasión. Cada vez que me consideraban sin valor, me había mostrado el valor de ver el valor en los demás. No me habían destrozado, me había forjado, y ahora, rodeada de un grupo que se había convertido en mi familia, liderando un santuario que ayudaba a los vulnerables a encontrar fuerza, reclamada por un macho que veía mi valor y lo apreciaba. Ahora era exactamente quien estaba destinada a ser. Marcus subió los escalones de un salto, casi tirándonos al suelo con su entusiasmo. Ahora era fuerte, sano y feliz, un testimonio viviente de lo que la compasión podía lograr. Sabía que vendrían más cachorros, más lobos heridos, más almas perdidas en busca de un lugar al que pertenecer. Y nosotros estaríamos aquí construyendo algo mejor, algo más bondadoso, algo que demostrara que la fuerza se manifestaba de muchas formas. ¿Lista para el día de hoy?, preguntó Damian mientras el sol se asomaba por el horizonte, inundando el mundo con una luz dorada. Miré el santuario, mi santuario, y luego el pueblo más allá, donde los miembros de la manada comenzaban su día. Pensé en los adolescentes que ahora entrenaban con un propósito, en los padres que ya no temían por sus hijos diferentes, en las innumerables vidas que se habían visto afectadas por elegir la compasión en lugar de la crueldad. ¿Listo?, dije, de pie con la mano de Damian en la mía. Vamos a cambiar el mundo, y lo hicimos. Un día tras otro, un lobo tras otro, un acto de bondad tras otro. El santuario se convirtió en algo magnífico. No solo un edificio, sino un movimiento. Una prueba de que los rechazados podían llegar a ser esenciales, que los débiles podían hacerse fuertes, que elegir la compasión era lo más valiente que cualquiera podía hacer. Años más tarde, cuando me presenté ante la manada como la compañera reconocida de Damian,
y el santuario se había convertido en una piedra angular de la cultura de la manada, recordaría aquella mañana en la que todo cambió. Cuando 4 lobos negros se detuvieron frente a mi cabaña y me ofrecieron una elección, permanecer aislada o arriesgarme a sufrir de nuevo. Elegí arriesgarme, elegí la esperanza, elegí creer que valía más que el juicio inicial de la manada. Y al elegirme a mí misma, encontré todo lo que nunca me había atrevido a soñar. Un propósito, una familia, amor y un sentido de pertenencia tan profundo que se había entretejido en mi alma. La omega rechazada que había alimentado a un cachorro hambriento se había convertido en la guardiana del santuario que salvaba vidas y cambiaba mentalidades. Se había convertido en la doncella de un poderoso alfa que la había elegido libremente y la amaba con intensidad. Se había convertido en una líder que demostró que la compasión era fuerza, que la vulnerabilidad era valentía, que ser diferente era un don y no una maldición. Se había convertido en una persona completa y nunca volvería a ser invisible.